Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Los Incomprendidos. El día de hoy hablaremos de estudiantes contra el mundo. Tenemos en el panel a Omar, Darien, Edgar y Beto, que vamos a hablar y platicar acerca de estos temas que han dado controversias alrededor del mundo, ya que son sucesos que han pasado en las escuelas y que ha sido desde el no informarte por el tipo de mass media que existía en esa época, digamos, hasta la actualidad. Entonces empezamos con... En la matanza de Bat, en Michigan, hermanos, un 18 de mayo de 1927. Que fue cuando un hombre mató a su esposa, ¿no? Mató a su esposa, hermano. Y bueno, este personaje es un agricultor, o bueno, era una agricultora en aquel entonces, que para el año de la tragedia tenía 55 años. 55 años. ¿Y qué pasó? O sea, en la escuela, ¿qué ocurrió? Pues, no sé, tenía... digamos ya problemas. Era un personaje con bastantes trastornos, ¿no? O sea, desde su niñez, que perdió a su mamá a los 5 años, y el transcurso de toda su adolescencia con una madrastra a la que no quería. Y donde hay un caso bastante controversial, peculiar, donde a la madrastra le explota la estufa de petróleo. En aquel entonces. Y él se queda mirando como un rato mientras ella se está quemando, y después de un tiempo ya le echa un balde de agua, pero pues la madrastra... O sea, esto ya viene de, como decíamos, de trastornos psicológicos. Y o sea, muy pequeños, ¿no? Yo creo. Todo lo que vivas a una cierta edad temprana creo que repercute en cómo vas a ser en tu edad prematura. Pero eso no es pretexto para hacer lo que hizo este hombre, que fue matar a su esposa y a sus 2 hijas. A sus 2 hijas de 3 y 4 años. O sea, poner las bombas en la escuela. Eso fue lo más... Vamos, no hay que demeritar ninguna de las dos porque ambas fueron muertes. Vamos encaminando hacia ese tema, ¿no? Pues resulta ser que este hombre se hace de un explosivo que se llama Pyrotol, utilizado en la Primera Guerra Mundial. Pero antes de eso, forma parte es tesorero del colegio de Bat, precisamente. Él luchaba mucho por rebajar los impuestos, porque él le atribuía eso a que le iba muy mal económicamente, ¿no? Entonces ya es elegido tesorero del instituto, y entonces empieza a introducir este explosivo a la escuela, en pequeñas cantidades, hasta juntar media tonelada de ese explosivo. De hecho, dice, en los datos que hay, que aprovechó una contratación de como electricista que le hicieron para introducir el cableado. Ajá. Sí, empezó a juntar como que las cargas como dinamitas, obviamente con un cable para juntar las cargas entre sí, como juntarlas. Entonces, pues se da la explosión, creo que eran 2 salas en la escuela, y explota como que se puede decir como la primera, del lado derecho, en donde se encontraban pues alumnos, estudiantes y todo ese rollo. Y la cifra, si no me equivoco, son 45. 45 muertos y 58 heridos. O sea, ha sido una de las cifras más altas. La más alta en Estados Unidos. En aquel entonces... En cuestión de escuelas. Y o sea, apenas estábamos en el año de 1927. Y con eso introducimos a los mass media. O sea... Lo que es nuestro punto de enfoque el día de hoy en este programa, ¿no? Los mass medias es de lo que vamos a estar hablando, basándonos en acontecimientos estudiantiles bastante controversiales, bastante trágicos. Pues, que solo teníamos periódicos, los medios de comunicación eran bastante limitados en ese entonces, la información era lenta y pues no era tan... Entonces, por lo mismo que era lenta, ¿era más verídica o no? O sea, eso es algo igual controversial, porque solo tenían el periódico para poder informarse acerca de lo que ocurría, digamos, en Estados Unidos. Yo creo que sí era verídica porque pues no había eso de voz en voz, de que pues no se distorsionaba la noticia como se hace ahora, ya que pues se tomaban los datos y luego se iba a lo de la empresa. Precisamente porque no había tiempo, ¿no? Uh-huh. O sea, en todo el mundo en aquel entonces era la noticia, y 2 días o 3 días después te ibas enterando de lo que pasó.
No es como ahora de que pasa algo y ya a los 2 minutos ya lo estás viendo. Pero yo digo que igual el gobierno tiene que a fuerzas estar como que metido un poco en eso. La forma quizás sí era más, o sea, como era más lenta y era más de, por ejemplo, los directivos, que se supone que mandaron por telegramas las cifras que estaban obteniendo hacia los periódicos. Ahora, era simplemente de los directivos hacia el periódico, ¿no? Creo que ahí la línea de distorsión es más delgada, o sea, digo, más gruesa, porque no hay tantos factores o tantas personas que influyan dentro del traspaso de la noticia. Pero al final de cuentas, le iban a hacer creer a la gente algo que solamente un periódico lo decía, no como actualmente que ahí está el periódico local, el periódico estatal, el federal, el internacional, que están dando la misma noticia y un periódico está diciendo ciertos detalles, otro tiene datos diferentes. Ajá, datos diferentes. Versiones, ¿no? Más que datos. Exacto. Y datos también. Y a lo que voy es de que actualmente tenemos una mejor capacidad de poder recibir información de diferentes puntos y así tener una recolección de datos, ¿no? Ajá, una recolección de datos más viable y así poder llegar a una solución pues más creíble, no como anteriormente lo hacían, que con un solo periódico ya, pues porque dice este periódico esto, significa que es verdad. Pero por lo mismo yo siento que actualmente hay muchísima información falsa, por lo mismo de que muchas personas quieren dar a conocer la noticia, o sea, no se puede y modifican algunos datos y eso es como un teléfono descompuesto. El punto es saber de quién fiarse, ¿no? O sea, porque sí, obviamente sí tenemos como compañías o empresas que dicen cosas bien estructuradas, verídicas y con un trabajo de investigación por detrás, pero hay otras que simplemente llegan y lo dan así como de... Lo que se ve, ¿no? Por superficial. Como que quieren ser los primeros en dar la noticia y no revisan bien los datos. Entonces yo creo que eso también influye un poco respecto a las fuentes en que investigamos. Como dice Beto, hay ahorita cientos de fuentes en donde te puedes informar sobre lo que está pasando y también tiene que ver con el criterio propio, ya depende de ti. ¿Qué es con lo que te quedas? Siempre va a haber esa influencia de los más media. Incluso para esa época trascendió la noticia, llegó hasta Europa. Lo único que nos marcan que faltó dentro de la noticia es que no otorgaban el nombre del autor intelectual o de quien generó todo este conflicto, Andrew Cohen. Andrew Quejoe. Que fue quien realizó esta matanza. Entonces, para ese entonces ya llegaban los medios de comunicación hasta el otro lado del mundo. Es demasiado... O sea, teníamos lentitud y una distribución más limitada, pero como quiera trascendían las noticias ya para ese entonces. O sea, esta noticia es más como un ámbito psicológico por parte de este sujeto que hizo las bombas, que mató a su esposa, a su hija. Y, por ejemplo, nos pasamos con el caso de la matanza de Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968, ya bastantes años después. Pero esto yo digo que no es tan psicológico como... No, es completamente diferente, ¿no? Un asunto creo que muy social, ¿no? Pues sí, yo concuerdo contigo, fue una revolución social estudiantil muy fuerte que generó un impacto muy, muy grande en México, ¿no? Porque actualmente... México y el mundo. Pues sí, en el mundo. Sí. Más que nada en el mundo, ¿no? Realmente las noticias más verídicas se estaban dando fuera del país. Sí, Dentro del país se estaba diciendo, pues... Que sí es cierto lo que nos disfraz. Hemos escuchado comentarios que si te quieres enterar de lo que realmente está pasando, no te vayas a los medios locales. Vete un poco más o sea, hablando metafóricamente, cruza fronteras y infórmate en medios internacionales, que es donde realmente te dicen qué es lo que está pasando. Pero recordemos que que fue la sede de los Juegos Olímpicos y habían enviado ciertos países a periodistas para poder cubrir la noticia de lo que estaba pasando en México rumbo a los Juegos Olímpicos. Uh-huh. ¿Y qué es lo que detona al final de cuentas en esta, como se puede decir, revolución estudiantil? Fue un más conflicto bien una que ya... manifestación, ¿no? Huelga.
Un conflicto de estudiantes, bueno, sociedad más que nada contra el gobierno, ¿no? Que ya llevaba como meses suscitándose. Y el detonante que tenemos como referencia es el partido de fútbol americano entre la UNAM y el Politécnico. O sea, todo esto fue simplemente para silenciar, para callar, para oprimir exactamente a los estudiantes, ya que no querían que hubiera conflictos en estos tiempos tan importantes que eran los Juegos Olímpicos. Y ahí es donde vemos cómo los medios de comunicación masivos impactan en la sociedad mexicana para así desviar la mirada de lo que realmente estaba pasando en la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre de 1968. De lo que había sucedido, ¿no? Sí. Porque pues al otro día los medios nacionales salieron a dar notas como muy disfrazadas, notas como del estilo de... Encabezados, ¿no? Encabezados del estilo de los estudiantes disparan en contra del ejército y el ejército responde. Y peor aún que cuando dicen que murieron hasta 25 personas, cuando realmente fueron mucho más, y eso está grabado en video y se ve como no fueron 25 personas. Dan una cifra de 27 personas y se dice que es hasta más de 300 realmente. Incluso podría ser más, ¿no? Y hasta la fecha nadie sabe cuántas personas realmente murieron ese día. Nadie. Y yo creo que esto influye mucho en lo que está pasando actualmente en nuestro país, ¿no? Como ya no creemos en los medios tradicionales, como lo es la televisión y la radio, e inclusive hasta los periódicos, que es lo que nosotros estábamos hablando. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Pues mejor hay que verlo en esta tal red social porque aquí realmente nos están diciendo lo que realmente está pasando y no lo está cubriendo como lo hace la televisión. Pues continuamos, yo creo que pues para finalizar el tema, yo creo que todo México conoce lo que pasó en Tlatelolco, tendrán diferentes opiniones, tendrán por la misma información que les dieron, por la misma información que obtuvieron, o si estuvieron ahí, o sea, porque aún hay personas que estuvieron ahí. Y que sigue pues todavía con vida y diciendo sus testimonios. Dan sus testimonios, sí. Pero también depende de la perspectiva de la persona. Pues sí. Sí, porque realmente nadie quiere recordar ese día. Incluso hay veces que si pasas por ahí en esa fecha, todo está... es solitario, está muy feo. Pues de hecho el 2 de octubre se considera una fecha de luto en el Distrito Federal. Pero bueno, vamos Ciudad de México, por favor. Pues con esto seguimos con igual uno de los casos más importantes, digamos, que se dio en Estados Unidos, que fue el caso de Columbine. El primero donde los medios nacionales hicieron una cobertura una cobertura de lleno. Fue la primera vez que medios nacionales, en Estados Unidos, dieron totalmente una transmisión en vivo de lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo durante, poco después de los sucesos, ¿no? Porque evidentemente no fue enseguida. Pero sí una de las desgracias más grandes, la primera del estilo estudiantil, donde los estudiantes están involucrados realmente. De hecho, habían dicho que según había sido como un atentado terrorista por parte de los jóvenes, ¿no? Porque estaba también en lo de las Torres Gemelas. De hecho, fue creo que 2 años antes, me parece. 1999. Si no me equivoco. 20 de abril. Estaban con eso de los atentados terroristas y desafortunadamente pues pasó eso y 2 años después fue lo de las Torres Gemelas, que todo el mundo sabe que pedo, ¿no? Yo digo que aquí en este caso se regresa mucho al ámbito psicológico por los 2 estudiantes que fueron Eric y Dylan. Los que hicieron esta matanza en Columbine, pero también saber de los antecedentes que tenían ellos, sus perfiles psicológicos, ¿no? Uh-huh. Las pues vidas que llevaban, se decía etcétera. que tanto Dylan como Eric eran muy excluidos de las actividades escolares. O sea, eran como que los raritos, ¿no? de las escuelas, de la escuela. Aparte de todo esto, yo digo que viene desde su casa. O sea, siempre va a haber un antecedente que va a estar desde casa. O sea, ¿qué es lo que vivieron desde que nacieron hasta el momento en que ocurrió el suceso? Y como, a esa edad, creo 15, 17 años, alrededor,
¿cómo te haces de armas? Por ejemplo, se hablaba de escopetas recortadas, aparte, bombas de propano, con cronómetro integrado, o sea, para explotar a una cierta hora. ¿Cómo carajos te haces eso? Bueno, a una edad recordemos temprana. Que en Estados Unidos es legal vender y portar armas de fuego, no es como aquí en México. No está regulado entonces. Ajá, exacto. Entonces, pues yo creo que lo que dio inicio a este tipo de cosas, pues bien lo dijeron ustedes, o sea, son los antecedentes psicológicos del muchacho, y creo que nada justifica lo que hicieron. O sea, dicen que los testimonios que los juntaron a muchos estudiantes en la biblioteca, y ahí fue donde empezaron a disparar uno tras otro, tras otro, tras otro. Y mientras eso sucedía, bien lo estaba diciendo mi compañero Darien, que fue transmitido en vivo. O sea, mientras se escuchaban los disparos, había policías afuera y había medios de comunicación grabando cómo se escuchaban los disparos, y en ese momento estaban matando a jóvenes en la biblioteca de la escuela de Columbine. En ese momento ya, o sea, los más media, como estaban comentando, o sea, ya estaban en un grado bastante elevado. Actualmente hay documentales, hay una serie, hay películas, hay de todo acerca del caso. Exactamente. Y ahí se ven reflejados los más media, igual como se puede ver, porque muchas personas victimizan, o no es que muchas personas, sino que ven el lado de que, pues, fueron asesinados, digamos, pongámonos en lugar de alguien que sobrevivió a esto. Sus amigos los mataron, ¿no? Personas inocentes fueron asesinadas por estas dos personas que tenían antecedentes psicológicos, o sea, bastante malos, digámoslo. Y muchas personas también tienen el resentimiento y dicen que hasta la actualidad, por lo mismo de que las personas solo victimizan a las personas que lamentablemente murieron, las víctimas, se siguen dando estos casos porque no se le da la importancia al por qué estas dos personas, Eric y Dylan, hicieron esto. No se le da seguimiento a las partes, digamos, más a los victimarios, ¿no? Ajá. Entonces, más que victimizar, valga la redundancia, a las víctimas, deberíamos de preocuparnos más por el qué, o por el por qué. Detonante, ¿no? Sí. O sea, solo vuelvo a decir, solo se preocupan por lo que pasó al final, o sea, no... Digo, de cierta forma es comprendible, ¿no? Es lo que decimos, es comprendible porque, o sea, sí eran personas inocentes, no sabemos por qué, o sea, estaban ahí en un momento que pues, no debieron estar, tal vez, pero, o sea, se sigue, digamos, victimizando a ellos y no sabemos el por qué estos muchachos lo hicieron. O sea, ya se dice que sus problemas en casa, o sea, de que los excluyan en la escuela, pero, o sea, eso lo dejan muy aparte, o sea, no les da la importancia que se les debería dar. Estoy de acuerdo con eso. Sí debería de haber como, preocuparnos precisamente por atender, ¿no? Ese tipo de ¿se le puede decir grupo minoritario? Buscar como que alguna manera de ayudar, ¿no? De establecer relaciones con todos los estudiantes, ¿no? O sea, cada institución tener como que una estrategia para establecer relaciones con sus estudiantes. Que no se sientan excluidos, precisamente. Ajá, y así poder como evitar este tipo de sucesos que siguen existiendo y se siguen suscitando, e incluso en México, que nunca se había dado, pues últimamente pues ya. Podemos meter, hablando de esto, podemos meter el caso del 18 de enero del 2016, 17. Que fue un tiroteo en Monterrey. El niño que sacó el arma de fuego y comenzó a matar a sus compañeros, y al final él se suicidó. O sea, sería el mismo caso. Actualmente está publicado en redes sociales, en internet. Porque hay un video, ¿verdad? Hay un video publicado de cómo el niño saca el arma de su mochila y comienza a disparar. Y como si nada. Y esto precisamente conlleva a lo que a lo que ustedes estaban hablando sobre cómo excluyen los compañeros a otros compañeros, ¿no? Porque vemos muy bien exacto en el video, no sé si todos lo vieron, donde el niño está sentado, o sea, en una esquina al lado de la puerta y solo. Y mientras de hecho, hay un comentario de la profa que dice que
que Federico, o sea, así se llama este niño, él era pues, como todos los niños, era desastroso. Exacto. Y por eso a él lo ponían al lado de la puerta, él solo, para que se diera cuenta de lo que él hacía estaba mal. O sea, era como un escarmiento, era un castigo, digamos. ¿no? Para que estudiara, ¿no? Alejarlo de los demás para que hiciera su se trabajo. concentrara. Yo digo que todos en algún momento han pasado por eso, de niños desastrosos que nos han alejado de nuestros compañeros en el salón. incluso Te sacados ponen del salón, en la ¿no? esquina, ¿no? Y En la estás- esquina solito, O ahí, al lado, hasta el frente. al lado del profesor, ¿no? Exactamente. O sea, a todos nos escritorio. ha pasado, pero igual los profesores no saben, lamentablemente, qué está ocurriendo en casa o qué es lo que tienen estos niños. Igualmente, se puede decir el caso del pasado 10 de los enero. compañeros, ahorita, los compañeros dicen que realmente él era como muy normal, o sea, que él no presentaba como que casos de aislamiento. Y lo mismo que- con Columbine, o sea, los maestros que sobrevivieron a esa matanza cuentan y dicen que eran alumnos pues no excelentes, pero Normales, que tenían ¿no? buenas calificaciones y que nunca tuvieron faltas y ese tipo de cosas. Lo que dicen es de que estos pues muchachos de Columbine pues tenían armas porque estaban dentro de un grupo que estaba a favor de las armas, donde se realizan ciertas marchas y manifestaciones a favor de. Y lo que dicen de este niño de Monterrey, pues es lo mismo, o sea, realmente creo que está muy mal cómo mata a No mató a nadie, de hecho. mató a su maestra. No, de hecho, incluso ahí es donde podemos entrar con lo de los medios de comunicación. Ajá. En el momento, los medios de comunicación comenzaron a decir que habían Dos muertos, muertos, que dos habían muertos. asesinado, bueno, que había, Dos niños se habían muertos. hecho un asesinato real en la escuela en esta escuela de Monterrey, pero realmente no hubo ningún muerto. O sea, sí hubo heridos, pero no hubo ningún muerto. No, sí hubo muertos. 72 días después de los hechos murió su compañera porque le metió un balazo en la cabeza, y 72 días después estuvo... No, fue 72 días, 72 horas después Ajá, había se dio de 72. alta a la muchacha. No. Al niño, ¿no? Fue no. el más No, perjudicado el que- fue el niño. Ajá, es su El compañerito gordito. Fernandito, creo que se llamaba. Fernando, ajá. Él Que no podía moverse, ¿verdad? él recibió el golpe en la cabeza y de ahí, o sea, en el video se ve como es el primero en ser disparado y cae al suelo como muerto, se puede decir, pero no murió. O sea, él fue atendido de emergencia, o sea, terminó todo el desastre, fue atendido de emergencia, lo operaron y él quedó como en estado vegetativo. digámoslo así, porque después empezaba como a reaccionar. Sus papás iban al hospital con él y cada que bostezaba era como un avance muy grande para ellos. Ah, ok. Oh. Y o sea, él iba a prácticas al DIF ahí en su... Terapias, ¿no? Ajá, terapias que duraban alrededor de 3 horas. Y ¿Qué les parece si después de este corte seguimos platicando sí, porque esto estaba muy sobre chido. la importancia de los más media en esos casos? Volvemos. Vale, me late, chocolate. Pues seguimos hablando de los temas más controversiales, estudiantes contra el mundo, digamos. Estábamos hablando del tiroteo de Monterrey, el caso de Columbine y lo más actual, que fue el 10 de enero de este mismo año 2020, que un alumno en la escuela, ¿cómo se llama en Torreón? Colegio Cervantes. Colegio Cervantes. Ocurrió lo mismo que ocurrió el pasado 18 de enero del 2016. Curiosamente... No, es más 2017. similar a lo de Columbine. Curiosamente, una Sí. semana antes del aniversario, eso no se puede decir así, de Monterrey. A una semana de diferencia. O sea, ahí es cuando te das cuenta que las redes sociales y que todos estos grupos que existen en internet siguen y van a continuar hasta... Pero, o sea, ¿cómo estuvo esa estupidez de que el gobernador del estado dijo que había sido a causa de un videojuego? Cuando realmente yo no considero Exacto. que un videojuego tenga la capacidad de poder hacerle pensar a un niño que Está bien matar. está bien matar. Exacto. De hecho, o sea, fue como que lo que decíamos hace rato, la inmediatez de la información a veces hace que sea carente de datos. Sí. carente de datos. Entonces, al gobernador le dicen que el niño llevaba una playera de Natural Selection
La misma que llegaba Eric Harris en Columbine. No, pero espera, a eso voy. A eso voy. Y inmediatamente lo relaciona con el videojuego de Natural Selection, que aparte de que es un videojuego sí de armas y guerra, que es de humanos contra alienígenas, o sea, no es humanos contra humanos, es, o sea... Nada que ver, es ficción, con la realidad. Exacto, es ficción y hay estudios que comprueban que los videojuegos no te llevan a cometer actos de esa naturaleza en la vida real, o sea, no te vuelven violento en la vida real. Entonces, lo que realmente sucedió es que el niño idolatraba de alguna manera al del caso de Columbine, a Eric Harris. El niño tenía como que una... O sea, ya sabía qué onda con eso, ¿no? Ajá, él tenía una... idolatraba. Que ella estaba muy informado acerca del acontecimiento que había pasado en Columbine. Por algo la playera, ¿no? Por algo la playera, exactamente. La vestimenta como tal, porque realmente traía incluso el overall que utilizó Eric Harris en lo de Columbine, o sea, completamente. Y sus compañeros de escuela dicen que ese mismo atuendo lo utilizó en Halloween. Y no sé si tenga algo que ver, compañeros, lo de la llamada Legión Hulk, que habían pues supuestamente vinculado con la muerte que había pasado en Monterrey, porque un día antes de la matanza que pasó en Monterrey, pues el muchacho les dijo a sus compañeros, ¿saben qué? Mañana no vayan a la escuela porque va a haber una masacre. En un grupo de WhatsApp que tenían todos. Les mandó un WhatsApp. Y todos, pues, como yo creo que cualquiera lo hubiera tomado, ¿no? A broma, le empezaron a decir como que, jajaja, este güey. O sea, lo tomaron ya loco. Incluso en las capturas se ve que dicen pendejo y todo, Ajá. o sea, como lo hubiéramos tomado cualquiera, ¿no? Así como que, este güey mañana va a ir a matarnos. No faltaba el otro güey, no, ¿quién te va a cubrir, carnal? Pero ve cómo las redes sociales actualmente no nos sirven nada más para hacer cosas buenas, sino para compartir información y noticias, sino también para este tipo de acciones, porque vemos como este niño literalmente les avisa a sus compañeros que al día siguiente Que no vayan a la escuela. va a hacer una masacre, él pone en el mensaje. Entonces, pues yo creo que hay pros y contras en toda la tecnología que hoy en día pues estamos manejando, ¿no? En ese caso, los medios de comunicación se fueron mucho por lo que tú dices de las redes sociales, como que la influencia de las redes sociales en los niños y todo esto. Entonces, como que en ese entonces estaban de moda los grupos de, como lo dijiste, de la ¿cómo? Legión La Hulk. Legión Hulk y lo de... No sé, la ballena azul. Esa clase no sé si se acuerdan de grupos. de seguidores de la grasa. ¿Nunca vieron ese grupo de seguidores de la grasa? Pero sí supimos todos lo de la ballena azul, ¿no? Que precisamente se empezó se como- originó en estos grupos. Era varios pasos para poder entrar en ese grupo, ¿no? O sea, de un primer paso, no sé, cosas... Estúpidos. Ajá. Y actualmente Lo lo que chis- estamos Y lo último era pues O sea, un asesinato o algo así. Algo así. O dar tu vida. Lo chistoso es como, o sea, ellos como que enseguida dijeron, no, pues tiene que ser por las redes sociales. O sea, en este caso, bueno, en el más actual dicen, es que es los videojuegos. En ese caso dijeron las redes sociales, únicamente porque se estaba suscitando un fenómeno de... Tecnológico. tecnológico, que realmente se me hace como chistoso, porque al menos ustedes, ¿a quién conocen que haya estado dentro de esa clase de grupos? ¿No? O sea, realmente son como que sucesos muy aislados que el gobierno toma como que radicalmente y dice, ¿sabes qué? Es por esto. Es por eso. Y Y los es- medios de comunicación lo abarcan. Pero Entonces, es que en ese caso, lo único que quieren hacer es echarle la culpa a alguien o a algo, ¿no? Como que tener un culpable No, de la tener situación. pues como, no sé, como que, tranquilos, ya subimos pues porque está el rollo, no armen no sé, alborote, ¿no? Y Como realmente, para calmar el rollo. en el caso de Monterrey, ya que se siguieron haciendo las investigaciones y todo, no se encontró porque decomisaron como que las computadoras, celular del chico del chivo no encontraron nada, absolutamente nada relacionado a que estuviera Metido en grupos. dentro de grupos o cosas así. Y bueno, escuché, regresando un poco atrás, que el Natural Selection de Columbine era por una película que Derek y Dylan pues les gustaba demasiado. Es otra de las cosas, o sea, de los mismos videojuegos y ahí se mete, o sea, sigue siendo los más media. Ahí o sea, van los más media, todas ¿no? La las película. películas, todos los videojuegos, digamos, redes sociales, que bueno, que en ese tiempo no había redes sociales en general, y sí.
Pues sería la película, o sea, el cine es como un medio de comunicación. Pero o sea, a alguien se le ocurrió, ¿no? Recientemente buscar qué es Natural Selection. Lo primero que te aparece cuando tú buscas eso es el videojuego. Entonces, ¿qué dijo el gobernador aquel? El videojuego. Ahí se ve la falta de información que tiene. No, el problema es dar una nota rápida. Exacto, una nota rápida. El problema es que los medios de comunicación lo cubren y lo dan como si fuera verídico, o sea, exacto, no lo dan por hecho. Lo dan por hecho. Y también a veces como que igual los mismos periodistas o los investigadores se han vuelto como que muy huevones, ¿no? No se salen de su zona de confort y lo primero que te sale, se fue por esto. O no buscan más a fondo para poder hacer la investigación bien. Ahí nos metemos en un poquito en el miedo que tienen los periodistas actualmente, ¿no? O sea, ¿cuántos periodistas buenos han muerto por cosas que el gobierno quiere dar a conocer? O cubrir. Dar a conocer nomás. Por eso, o sea, no dar a conocer. Perdón. Escucha mal. Qué tontos. Estoy chueco. Pues sí, eso es como casos de... O sea, sigue siendo opresión de parte del gobierno en contra del periodismo como lo que pasa en Tlatelolco, para seguir para decir solo lo que les conviene o lo que quieren que se diga. Porque en el momento cuando te encuentras con un periodista que realmente hace su trabajo como así tendría que ser, pues no, obviamente hay personas a las que no les conviene que se digan lo que está pasando. O sea, lo privan igual a él. Se comentó mucho en las noticias hace ya algunos años, no muchos, que el periodismo es uno de los trabajos ahorita más peligrosos que puede existir en México. Por las desapariciones, las matanzas y por cosas que los periodistas investigan y los afectados no quieren que se revelen ese tipo de información, ¿no? Como digo, es que estoy ya salirnos un poco del tema de Estudiantes contra el Mundo, pero hace poco, cosa de días, semanas por mucho, un periodista, dentro de una de las conferencias matutinas con el presidente Andrés Manuel, da un testimonio donde él hizo una nota periodística de un diputado y hablando como que, pues tirándole, ¿no? No recuerdo exactamente por qué le estaba tirando, pero este diputado demanda al periodista por 10 millones de pesos por difamación y cosas así. Los periodistas forman parte de esa más media. Es que ahí se ve el miedo miedo que les meten, el miedo a decir la verdad en redes sociales, en las conferencias, o sea, aquí se ve el miedo que tienen. Y es que al final de cuentas yo creo que también influye mucho cómo lo manipulan, porque obviamente no sabemos quién está diciendo la verdad, porque es como la voz del diputado contra la voz del periodista. Entonces, es como tú a quién le vas. Entonces, es por eso que esto es como un... Depende mucho de la conveniencia de las personas, ¿no? Ajá, nosotros sí. Platicamos esto como estudiantes, como universitarios, de lo que nos informamos y de lo que sabemos. Obviamente de distintas fuentes, ¿no? Hablando de distintas fuentes, investigo de distintas fuentes, pero no estamos, digamos, en sus zapatos y no estamos muy involucrados tanto en ese ambiente. Tenemos que, y vamos por ese camino, pero todavía no sentimos, digamos, ese miedo de que les meten a los periodistas en general, del por qué, o sea, cuáles son las notas y qué son los datos que pues el gobierno no quiere dar a conocer. Yo creo que se dice mucho, ¿no? Hay varios secretos gubernamentales, como los tiene México, como los tiene Estados Unidos. Como todo el mundo, yo Como creo. todo el mundo tiene sus trapitos, ¿no? Entonces, pues sí, creo que es peligroso. Bueno, pues creo que pues tenemos que hacer un corte, ¿no? Porque me voy al baño. Okay. Anda del baño aquí a nuestro compañero. No, disculpa. Ahorita regresamos. Culpa de él. Regresamos al estudio, Carmen. Regresando a Estudiantes contra el Mundo, pues continuamos con el caso de Ayotzinapa, que es uno igual de los más fuertes que ha tenido México. ¿Hiciste pipí?
Sí, güey, gracias. Una disculpa. Era importante. Sí, Sí. soy de vejiga suave. Queremos saberlo. Me quería enterar de eso. Perdón, es que Ayotzinapa. no es el frío, es así. Bueno, yo creo que aquí, en comparación a Tlatelolco y el caso de Bat, es como que algo totalmente distinto, o sea, porque ya tenemos todo esto de las redes sociales, los medios de comunicación, la globalización, los medios de comunicación son más fuertes, tienen mayor impacto, nada que ver con el 68 y mucho menos con lo de la matanza de Bat, porque ya tenemos mucha más cobertura. Entonces realmente yo creo que si hubiéramos estado en un periodo como en el 68, la desaparición de los 43 no se hubiera sabido, al menos no de la forma en la que se conoce hoy en día. Sí se hubiera sabido, pero no hubieran existido tantos datos que han salido a través de todo este tiempo, porque se sigue, o sea, siguen buscando a todos los estudiantes. Ya se encontraron. Y se dice de todo, ¿no? O sea, se dicen bastantes versiones. A ver, cuéntanos eso. Según yo sabía que, o sea, de lo que los estaban buscando, encontraban fosas de personas que ni siquiera eran los mismos estudiantes. Es que justamente por eso, por la invasión de las redes sociales Por tanta información que se ha metido. De todo lo de los medios de comunicación que hoy en día se manejan, pues como que fue una presión social muy grande para el gobierno, ¿no? Entonces eso generó que realmente el gobierno se tuviera que meter de lleno, que tuviera que poner cartas en el... Pues es que al final de cuentas fue culpa del gobierno. ¿Por qué? Porque testigos y testimonios afirman que los que detuvieron a los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron policías municipales de la zona. Sí, pero, bueno, o sea, sí, obviamente ellos son trabajadores gubernamentales, pero, o sea, lo chistoso aquí es que todos le atribuyen el caso a Peña, ¿no? Pero Peña no sabía absolutamente nada hasta que se dio el detonante de ¿dónde están los 43? Queremos a los 43, etcétera. Entonces Peña Nieto fue como de, güey, ¿yo qué hago? ¿Ahora qué hice? Ahí es a donde vinculan mucho al que era el alcalde en ese momento, ¿no? Porque actualmente el que era alcalde de Ayotzinapa en ese momento está prófugo de la justicia. Nadie sabe dónde está. Y que, bueno, no nos metamos en asuntos. Su esposa iba a hacer una, pues, ¿cómo se dice? Una campaña publicitaria para quedar ella en el siguiente año para para el alcalde. Entonces desaparecieron y nadie sabe qué pasó con ellos realmente. Es un tema bastante controversial, o sea, por ejemplo, amplio, o sea, hoy en día y después de ¿qué? 5 años. O sea, ya podemos saber qué es lo que pasó realmente con los estudiantes, cómo es que se fueron dando las cosas, porque hay testimonios de los oficiales que realizaron el asesinato, hay testimonios de algunos estudiantes que lograron escapar del conflicto. Solo fue un estudiante el que escapó, bueno. 44. Y a través de todo eso, pues ya sabemos dónde están los 43, ¿no? O sea, ya hay estudios de peritos que demuestran que realmente... Sí son ellos. Sí son ellos, y pues yo creo que eso esta vez fue gracias a tanta información. Tanta información. O sea, podemos quejarnos de que del tiempo que transcurrió, ¿no? Para poder dar a conocer el veredicto final. Exacto. A pesar de la época en la que estamos, de tanto tiempo que pasó, hasta que fueron 6, 5 años que dieron respuesta. Pero fue eso y aparte, pero gracias a las redes sociales de hoy en día es que se dio seguimiento al caso. Y aparte el que se estuvo ahí como que fregando por parte de la sociedad, tanto los padres de los estudiantes como la misma sociedad exigíamos una Pero por respuesta. lo mismo en redes sociales, bueno, noticias y todo este ámbito, se dijo mucho de en qué estaban metidos también los estudiantes, que era lo que platicábamos hace No unos se días. tocaba, realmente Exactamente. no se tocaba, nunca se dijo lo que estaban haciendo antes de que fueran en medios tradicionales no se mencionaba el hecho de que En los noticias estudiantes nunca se habían mencionó. asaltado los camiones. Sí se dijo y Que dijeron los estudiantes, bueno, al menos el líder de los estudiantes estaba coludido con organizaciones delictivas. O sea, eso no se mencionó en un principio, se menciona hoy en día ya que se tienen todos los datos recabados y que ya
como que pasó el pedo, ¿no? Pero ya se sabía, ¿no? Pero más sin embargo no se comentaba, o sea, porque... De hecho, por eso fue pues la detención de estos autobuses en los que ellos viajaban. ¿Por qué? Porque habían sido pues secuestrados. Lo que hicieron fue alertar a los policías de que se habían robado ciertos camiones de Ayotzinapa y los estaban buscando. En ese momento, cuando estaban deteniendo a los estudiantes de Ayotzinapa, también estaban deteniendo otros camiones en otras áreas de la misma zona. Para buscarlos, ¿no? Para buscarlos. Entonces, no fueron las únicas víctimas los 43 de Ayotzinapa, sino también otras personas que realmente no tenían nada que ver con Eso no se dice, o sea, en las noticias en general, en todo este tipo de noticias que pasan normales en la televisión, en los medios tradicionales no se dice, son pequeños datos que no se cuentas dicen. como que son base de la investigación. Y a base de eso hay reporteros que son independientes, o sea, no trabajan para ningún medio, pero trabajan la nota independientemente o por debajo del agua. Y ahí viene otra vez la repercusión de que qué tan peligroso puede ser periodista en México. De trabajar como que... Si trabajas en un periódico reconocido, obviamente vas a tener que trabajar bajo normas y reglas sobre de que mucho de lo que investigues no se va a poder publicar porque... va a tener edición, o sea, va a pasar por un... Filtro. Varios, ¿no? Dice, quítale esto, no nos conviene que le pongas esto. Y mejor de título ponle esto para que la raza venga y pues no. Y le juega mucho al morbo, ¿no? Ajá, mucho a la curiosidad, porque pues, somos curiosos, güey, todos somos curiosos. Exactamente, como sociedad somos muy... Ajá, Yo creo que es lo que más vende, o sea, otra de las cosas es el morbo y la mayoría de las personas, si no es que todas, tenemos ese como morbo de saber los datos como chismosos, más... ¿no? Chismosos, ajá, chismosos. Y queremos saber esos datos como perturbadores acerca de todo, pero pues no se vende tanto. Pero no es tanto de que si se vende o no se vende. Realmente en lo que yo creo que nos deberíamos de enfocar es cómo realmente los medios compartieron la noticia y hablando de lo que nosotros estamos diciendo sobre que no solamente fueron los únicos estudiantes afectados, sino también terceros. Lo que sucede fue que una mujer fue... pues balaceada en el mismo momento en el que fue la detención de los estudiantes. Posteriormente hay un testimonio de 2 personas que colaboraron con la policía y dieron el testimonio sobre cómo fue que los mataron. Este testimonio dice que los llevaron al MP y posteriormente los entregaron a una banda delictiva que se iba a encargar de desaparecerlos. El joven dice que los llevaron a un basurero y que en el basurero los calcinaron. Pero fueron los mismos policías, o sea, no los entregaron a nadie. Los mismos policías los llevaron hasta el basurero y en el basurero fue donde hicieron ya el acto de la matación. ¿Y qué? ¿No saben qué ha pasado con ellos? Detenidos, desaparecidos. Pero es que también no sabes, güey, si perdón por la palabra, pero no sabes si Tontuelos. no sabes si los mismos policías eran como encubiertos de tal vez de una banda. Eran parte de, o sea, incluso, como estaba mencionando hace rato, el alcalde, los policías municipales municipales nada más, estaban coludidos con una banda delictiva y al menos no se sabe si todos los estudiantes, pero algunos estaban coludidos con otra banda delictiva que eran contras. De hecho, en muchos de los audios o en muchas de las declaraciones de los policías se dice que llamaban a los estudiantes como contras porque estaban coludidos con una banda delictiva que era contraria a la de ellos. Es que se supone que las normales rurales de por ejemplo, de Ayotzinapa, pues las vinculan mucho con los famosos guerrilleros, porque tienen antecedentes de ser pues estudiantes que son que van en contra del gobierno. Y yo creo que hubo muchos factores en el cual pues las personas dicen que fueron la banda delictiva o que fueron los mismos policías. Entonces realmente yo creo que nadie va a saber con exactitud qué fue lo que realmente pasó, pero a lo que vamos es que esta noticia fue cubierta y solo se habló por un tiempo, pero realmente nosotros vimos
que influyó tanto que hubo marchas, hubo manifestaciones, hubo huelgas, inclusive hubo un campamento, y no sé si todavía sigue en la actualidad, en el que los padres de los estudiantes de los 43 están viviendo en la avenida principal ahí en Ciudad de México. ¿Cómo se llama? Reforma. En Reforma. Eso era cuando querían que se les diera a sus hijos, ¿no? Todavía creo que todavía siguen. Pero sigue, ese campamento lleva ahí más de 4 años. Sí, más de 4 años. Y la gente ni los pela, ni les dice, ni les hace, y ahí sigue, y ahí se estancó. Y los medios no hacen nada. Es que los medios de comunicación, creo que yo le doy como que el punto esta vez a los medios de comunicación, porque realmente gracias a ellos, o gracias a toda la invasión de comunicación que hubo en las redes, en televisión, en radio, etcétera, es que pues, se dio un seguimiento posterior. Un buen seguimiento al caso. Sí, porque se resolvió. Se dejó de hablar un buen rato, ¿no? Pasaron como 2 años, ya nadie, recientemente ya empezaron a salir otras cosas, que es lo que estamos platicando precisamente, que andaban coludidos con una banda delictiva. Van saliendo ciertos datos, ¿no? Como a la luz, digamos. Ajá. Yo tengo otros datos. O sea, por ejemplo, se acaba ya se acabó ese tema, pero es bueno y nos da dinero como medio de información. Pues hay que meterle otra cosa. No sabemos si es eso lo que está pasando realmente. Podría ser. No, Esa sería una... Es una teoría, ¿no? Ajá, sí, no estoy diciendo que sea lo que es, pero... Pero digo, gracias a... ¿cuánto tiempo tuvo que pasar para...? ¿Cómo le hizo Shakira? 2, 3. Para concluir este tema de estudiantes contra el mundo, pues quisieran dar su opinión acerca de los mass media, o sea, ya que hablamos de todos estos temas de los estudiantes, que ha sido muy controversial, ¿cuál es su opinión acerca de los mass media? Pues, como ya sabemos, los mass media son los medios de comunicación masiva, ¿no? Que su objetivo es dar a conocer toda la información a la mayor cantidad de personas posible simultáneamente. Pero es lo que comentábamos, ¿a qué costo, no? Uh-huh. En conclusión, yo creo y considero que es muy importante dar a conocer las noticias por los medios, pero sin esos filtros que regularmente nos tienen acostumbrados, ¿saben? O sea, que dar la noticia como es, ¿no? Realmente como deben de ser. Y es que precisamente eso es a lo que conlleva una cierta confusión, porque todos los medios de comunicación, ¿qué nos dicen? Nosotros damos las noticias reales, los hechos como son, en tiempo y hora, pero al final de cuentas, después con el tiempo nos damos cuenta que realmente las cosas no son como ellos lo están diciendo, ¿no? Y que son las cosas que nosotros estamos comentando, como lo es el caso de Ayotzinapa, en Monterrey, en Colombia, etcétera. Columbine. En Colombia. Bueno, en Colombia Pablo Escobar. Otra cosa, otro tema. Disculpen. En el próximo capítulo hablaremos de Colombia. Pablo Escobar para el siguiente capítulo. Pablo Escobar mataba estudiantes. En Colombia. Pues sí, los medios masivos de comunicación ha sido algo bastante, no sabemos si decir perjudicial o bueno hacia las noticias. Creo que hay de dos sopas, ¿no? Ajá. Los medios de comunicación que hacen su como chamba. todo tiene el lado bueno y el lado malo. Exactamente, o sea, los medios de comunicación que hacen su chamba y los medios de comunicación que no. O que se dejan manipular por una institución gubernamental para sacar lo que les conviene únicamente. Pero pues yo creo que son buenos, ¿no? O sea que si sabes, hoy en día, si sabes buscar fuentes verídicas o fuentes buenas de comunicación o de información, pues vas a encontrarte con mucho material y muchas noticias buenas. Creo que agradecemos como esa evolución, ¿no? De hace algunos años, cómo era la comunicación antes, cómo eran los mass media, a lo que es ahora. Obviamente con sus pros y sus contras, ¿no? Precisamente por esta onda de que no se dicen las noticias como son, pero como quiera te informa de lo que está pasando, ¿no? Yo creo que agradecemos la
inmediatez en algunas ocasiones de la información. Más que otra cosa, la inmediatez, lo rápido. No sé, saliéndonos igual otra vez de los temas de Estudiantes contra el Mundo, el terremoto que pasó en México, o sea, la inmediatez que tiene todas estas noticias. Ayuda demasiado. Ayuda, y nos va a seguir ayudando de manera enorme, pero igual en algunos casos nos va a seguir perjudicando de la misma manera. Hay que saber utilizarlo. No hay otra cosa más Solo hay que aprovecharlo para nuestro bien, ¿no? No hay otra cosa más que recomendar que las cosas se hagan bien, ¿no? Como debería de ser. No dejarse llevar por la primera noticia que escuchemos, veamos o nos cuenten, o sea, llevarle más información, investigar más acerca de eso. Y aparte, si vamos a estar viendo noticias en redes sociales, recordemos que hay fuentes que realmente son verídicas, ¿no? Como lo es Grupo Milenio, la CNN, o etc. Fuentes como que más con mayor prestigio, más que nada. Entonces, lo único, yo creo que la conclusión en general, o sea, gracias a que hoy tenemos esa evolución de las redes sociales y todo esto, es simplemente buscar como que fuentes diversas. Ajá, fuentes como que más comprobadas. Ajá. Y ya, ¿no? Hasta aquí ¿quieres quedamos. despedirnos con una bonita frase? Pues y se marchó. Bueno, cortar eso. Y se marchó. ¿Vamos a cortar eso? No, la neta, bueno, ni de pedo. Con esto concluimos Estudiantes contra el Mundo. Muchísimas gracias por la atención que nos prestaron estos cuantos minutos que llevamos del podcast. Les agradecemos de todo corazón y recuerden siempre informarse, un paso más de todo, porque no hay que quedarse con lo primero que escuchemos. Entonces ya saben, Pablo Escobar para la siguiente emisión. Yo soy Víctor González. Pablo Escobar mataba estudiantes. En Colombia. Vaya Dios a Colombia. Colombia. Girls down and girls all around, and girls up on the catwalk, and them a come down and hear me. Girls down and girls all around. Güey, ¿sí nos vemos todos? Es un pendejo. López Doriga me la pela. El Zubiri es mi profe favorito. ¿Qué? ¿Ya estamos grabando? Ah, sí, cierto, profe, quiero mucho. No se enoje. Avísenme. Ay. ¿Cómo no dijiste? No, yo dije, no se enoje. No, dije, profe, porque yo lo vi ahorita, por eso dije. Imagínate que me hubieras dicho, me la pela. A ver, Está enojado mi profe ya.